Muy buenos días, queridos docentes. En nombre mío y en nombre de todos los integrantes del equipo de inclusión educativa, reciban un cordial saludo. El día de hoy me dirijo a ustedes con este pequeño video, teniendo en cuenta que hace 2 semanas estuvimos reunidos el equipo de inclusión y llegamos a unas conclusiones frente al trabajo que debemos empezar a hacer en materia de inclusión educativa con los estudiantes que tenemos caracterizados en el CIMAD frente a alguna discapacidad. Como equipo deducimos y concluimos que es importante empezar a hacer los ajustes a nuestros estudiantes con discapacidad. Desafortunadamente, aún no hemos empezado con esta tarea y es muy importante porque hemos encontrado en los últimos días que nuestros estudiantes con discapacidad están presentando algunas limitaciones y algunas dificultades para el desarrollo de algunas actividades que proponemos dentro de las clases. Si bien es cierto, nuestros estudiantes afortunadamente no tienen diagnósticos, por decirlo así, de muy difícil manejo, sí debemos hacer, aunque sea algunos ajustes que les permitan y les faciliten a ellos de una mejor manera el desarrollo de sus trabajos. En este sencillo documento vamos a encontrar algunos apartados que hemos planteado como equipo para facilitar su trabajo docente y asimismo contribuir al apoyo que debemos brindar a los estudiantes caracterizados con alguna discapacidad en nuestra institución. Inicialmente como equipo habíamos pensado en realizar algunas jornadas en las cuales les explicáramos esto mismo que voy a explicar a través de este video, pero particularmente considerando que el trabajo que hemos tenido durante esta semana se ha intensificado y que puede resultar un poco más difícil conectarse fuera de su horario en alguna capacitación o en alguna jornada de taller, quisimos hacer este video que les permitiera a ustedes tener las indicaciones. De todas maneras, al final van a encontrar a los integrantes del equipo y se pueden comunicar con cualquiera de ellos o conmigo si tienen alguna duda o inquietud después de revisar este video frente al trabajo que debemos empezar a hacer. Entonces, como les venía diciendo en este documento inicialmente, ustedes encontrarán un listado que contiene el nombre de cada docente, el nombre del estudiante que está reportado en CIMAD con alguna discapacidad, el diagnóstico médico del estudiante y el grado del estudiante. ¿Por qué quisimos plantear esta tablita? De pronto, a veces cuando hemos enviado, o en el caso mío que les he enviado el listado de los estudiantes con discapacidad, por la información o por el contenido de la información se nos hace difícil reconocer cuál es el estudiante en los grupos que yo tengo, que yo manejo, que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, en esta tablita usted se va a poder buscar y va a poder encontrar al frente cuál es ese estudiante y su diagnóstico médico para tenerlo en cuenta. Entonces, primero encontrará el listado de los profes de primaria. Aquí tenemos encabezando el listado a la profesora Karina Vera y el nombre de su estudiante con algún diagnóstico de discapacidad es Pérez López Ana Milagros, quien tiene una discapacidad múltiple. Posteriormente encontramos la lista de bachillerato jornada de la mañana. Allí mismo, como les venía diciendo, encontrarán el nombre de cada docente. En esta lista la encabeza la docente Belsi Rangel, quien tiene a su estudiante Suárez Lindarte Brian Javier, quien tiene un diagnóstico de autismo y es del grado 03. Y por último está la lista de bachillerato de la jornada de la tarde. En este caso la encabeza la docente Miriam Bermúdez, quien tiene a 2 estudiantes del grado 605, Fuentes Rondón Gisimber y Serrano Ortiz de Dirmer Schneider. Al frente, como les venía diciendo, encontrarán el diagnóstico de cada uno de ellos. Eso inicialmente. En la segunda parte de este documento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un caso práctico o un ejemplo de cómo se podría diligenciar el formato PIER. Esto que vamos a ver a continuación es un ejemplo de un formato PIER diligenciado
que en realidad fueron unos avances que se hicieron en un caso de primaria y pues consideré a bien incluirlo para que ustedes puedan ver qué es lo que se hace en este formato y cómo podemos plantear nosotros mismos desde nuestra área los ajustes de nuestros estudiantes. Entonces, en el formato inicialmente encontraremos los datos personales del estudiante, los vamos a poner. Cabe decir que en el final de este documento usted va a encontrar un formato en blanco que es el que usted debe diligenciar. Este formato nosotros como equipo lo hemos querido sintetizar, lo hemos querido resumir, lo hemos querido facilitar para su trabajo, por tanto usted no encontrará todos estos apartados, por ejemplo, de datos de identificación del estudiante para que usted pues no tenga trabajo extra y además de esto pues podamos desarrollar nuestro trabajo de una manera más simple y fácil. Entonces, pero el formato como tal, que es el formato 6 de plan individual de ajustes razonables, pues sí incluye todos estos datos que ustedes están viendo acá, la fecha de elaboración, la institución educativa, el cargo del docente, eso sí lo van a tener que llenar en el formato de abajo, el nombre del estudiante, el documento, la edad, el grado. En el formato que diseñamos y que vamos a ver más abajo, solamente usted tendrá que llenar el nombre del estudiante y el grado. Posteriormente vamos a encontrar un cuadrito que contiene un apartado que indica el entorno personal del estudiante. ¿Qué va en este cuadrito de entorno personal del estudiante? Pues debemos hacer énfasis en una descripción de las habilidades que nosotros hemos visto en nuestros estudiantes, pero también destacar las dificultades que ellos tienen para el aprendizaje. Como docentes, ustedes más que nadie reconocen y saben cuáles son las limitaciones de sus estudiantes porque ya los han tenido en clase y saben cuáles son las fortalezas que ellos poseen obviamente, pero también cuáles son las dificultades que poseen para el aprendizaje. Entonces, en el caso de Pepita Pérez, que es el caso que vamos a abordar para el ejemplo, tenemos que dentro de las habilidades, la estudiante presenta habilidades para transcribir, aunque esto lo lleva a cabo de manera lenta, comprende órdenes sencillas, trabaja en apoyo de sus compañeros de aula, se motiva y se muestra motivada ante los elogios por su trabajo. Eso para que entendamos el ejemplo, ustedes pueden leerlo todo para que comprendan mejor. También tenemos la parte de las dificultades de Pepita. Entonces, Pepita Pérez presenta diversas dificultades dentro de las que podemos mencionar. Dificultad para memorizar contenidos, para la comprensión lectora, problemas en el lenguaje, no crea ni realiza frases por sí sola, no comprende órdenes complejas, no cuenta con un vocabulario adecuado a su edad cronológica y dificultades en la lectoescritura. Esto para que podamos ver un ejemplo. Esto, ¿de dónde lo sacamos? Estas características que vemos acá de Pepita. Bueno, a este documento yo les voy a anexar un cuadrito de las principales características que presentan nuestros estudiantes en cuanto al tema del aprendizaje. ¿Sí? Entonces ustedes lo van a poder ir a revisar y ahí podrán tener de pronto una luz de qué escribir en este cuadrito. Ahora bien, si usted conoce muy bien a su estudiante sin necesidad de mirar ese cuadrito, usted podrá hacernos una breve descripción de las fortalezas y dificultades que usted ha visto en su estudiante. No necesitamos que la redacción sea muy grande, simplemente que usted como docente reconozca cuáles son las fortalezas y cuáles son esas dificultades que tiene su estudiante. ¿Por qué? Si yo como docente no reconozco esto, no voy a poder plantearle ajustes y por eso es muy importante tener este reconocimiento. Bueno, después de esto, después de esto, el formato nos muestra un cuadrito, una tablita que dice,
Aquí lo voy a ampliar para que lo veamos un poco mejor. Dice área de aprendizaje, entonces ahí en área de aprendizaje es matemáticas, ciencia, lengua, sociales, el área que yo como docente imparto a mi estudiante. Objetivos o propósitos. Estos son para todo el grado de acuerdo con el DBA. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el primer periodo, todavía estamos en el primer periodo. Entonces, aquí yo les voy colocando en el cuadrito un ejemplo general. ¿Qué vamos a colocar en este primer cuadrito? Vamos a colocar el DBA mínimo que usted como docente cree que el estudiante va a lograr y el cual se le va a evaluar. Si usted considera que el estudiante solo va a alcanzar uno solo, pues escribirá ese solo DBA, pero si usted cree que el estudiante va a alcanzar 2, pues escribe 2 DBA. Es importante tener en cuenta eso, es importante tener en cuenta que ese mismo DBA que yo voy a escribir ahí es el que le voy a evaluar a mi estudiante. Luego en el cuadrito encontramos otra casilla que nos indica las barreras que se evidencian en el contexto sobre las cuales se debe trabajar. Acá siempre vamos a colocar estas dos barreras, las actitudinales y en el aprendizaje. O sea, cuando ustedes vayan a diligenciar su cuadrito, van a colocar estas dos barreras, las actitudinales y las barreras en el aprendizaje. Las barreras actitudinales, ¿cuáles son los ajustes que vamos a hacer todos para superar esas barreras actitudinales? Entonces, la sensibilidad a la comunidad educativa. Esta estrategia es para el tema actitudinal porque debemos sensibilizarnos nosotros como docentes, los directivos docentes y los mismos estudiantes frente a este tema. Y en el aprendizaje, aquí tenemos unos ejemplos generales que les quise poner para que ustedes se orienten. Ejemplo, mayor tiempo de respuesta, evaluaciones orales, utilización de material visual y dibujos para la evaluación. Esto de acuerdo al DBA que pusimos y las dificultades que mencionamos en el apartado anterior del entorno personal del estudiante. Ahora sí vamos a ir a un ejemplo con el caso de Pepita Pérez, ¿sí? Y lo quise exponer en el área de ciencias sociales. Ciencias sociales es un área que tiene 7 DBA. Y de estos 7 DBA, según las capacidades que la niña tiene y las limitaciones, solo decidimos que ella puede llegar a abordar un DBA de esos 7. ¿Cuál es? Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas y sus características físicas. Como ya lo indiqué, entonces ahí ponemos el DBA, ponemos DBA 7 y lo mencionamos. Listo, pasamos al segundo cuadrito. Ya sabemos que en el segundo cuadrito vamos a escribir las barreras que existen, que son las actitudinales y las barreras del aprendizaje. Muy bien. Por último, ¿qué adaptaciones podemos hacer para la niña del caso? En este caso tenemos, por ejemplo, utilización de material visual para la presentación del tema. ¿Listo? Porque es una niña que mencionamos que carece de comprensión lectora, carece de la posibilidad de un vocabulario extenso y manejable. Entonces es muy importante con esta estudiante la utilización de material visual. Segundo, evaluación a través de imágenes que le permitan relacionar, por ejemplo, un ecosistema con el ser vivo que puede habitar en él. Qué pena, ahí tuve un error en la redacción, es habitar en él. Para la estudiante y teniendo en cuenta sus características, pues puede ser más fácil relacionar una imagen con otra imagen donde nosotros podamos verificar que ella sí ha comprendido que, por ejemplo, en el agua viven los peces. Tercero, mayor tiempo de respuesta. Dijimos que es una niña que transcribe, pero que transcribe de una manera lenta, es decir, que tal vez el agarre de su lápiz no es el más adecuado, no tiene una motricidad pues muy fluida para su edad, entonces hay que darle un mayor tiempo de respuesta.
Darle una ficha con la información visual a ella, pues si se escribe en el tablero se borrará y no alcanzará a realizar la tarea. Esto pues en el caso de cuando estamos en el aula de clases. Hoy podría ser entregarle a ella el material como tal en físico para que lo tenga, para que poco a poco lo vaya transcribiendo a su cuaderno, etcétera. El siguiente ajuste que se hizo con esta estudiante, tener en cuenta la utilización de ejercicios de apareamiento de imágenes. Los conceptos pueden ser representados en imágenes y pueden aparearse una imagen con otra a su equivalente de un concepto con su definición. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos que podemos utilizar en este caso en particular, que en realidad es un caso bastante difícil, pero que la mayoría de nuestros casos, como lo dije anteriormente, son fáciles. Me regreso un poquito al cuadro. El último apartado del cuadro dice evaluación de los ajustes. Aquí pues nos indica la guía o el formato que estos ajustes se evalúan 3 veces al año como mínimo, de acuerdo pues a lo que nosotros tengamos establecido en el CIE. Pues ahora con esta situación de contingencia nuestros periodos académicos van a cambiar un poco, entonces pues aún todavía no hemos definido esto, pero poco a poco iremos haciendo como equipo la evaluación de estos ajustes. Ahora, finalmente, para terminar, y agradezco que hayan llegado hasta este punto del video y estén escuchando y atentos a la explicación. Para terminar, encontramos el formato en blanco, que es simplemente esta hojita. Lo hemos querido reducir, como ya se los dije anteriormente, para que no tengamos ninguna dificultad, para que sea más fácil el diligenciamiento del mismo. Entonces, esta hoja que ustedes ven acá es la que vamos a diligenciar. Ahora bien, yo a sus correos les haré llegar esta hojita aparte de este instructivo para que no tengan pues la interferencia de tener todo este documento a la hora de que ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? Acá lo quise poner para poderles realizar la explicación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el formato en blanco a diligenciar? La fecha de elaboración, aquí ya está el nombre de nuestra institución, la sede, si es principal, si es Bosco, si es Cundinamarca, y la jornada que usted está. El docente que elabora allí va a poner su nombre, va a poner obviamente el nombre del estudiante y el grado de su estudiante. Va a hacer una breve descripción de las fortalezas y las limitaciones que usted ha identificado en su estudiante. Vuelvo y le reitero, no es que tengamos que hacer una descripción exhaustiva, sino es de lo que usted como docente ha logrado apreciar en su estudiante, y para esto van a tener el apoyo también del formato que les anexaré a este documento, en el cual podrán revisar y podrán tener más luces acerca de las limitaciones que puede llegar a presentar su estudiante. A continuación vamos a colocar en este cuadrito, que en realidad es uno de los más importantes, el área o aprendizaje. Entonces acá, en donde ven las letricas en rojo, vamos a colocar el área que trabaja usted con el estudiante: matemáticas, español, ética, religión, etcétera. El objetivo, el DBA que usted considera que ese estudiante por sus características personales puede alcanzar. Recuerden que puede ser 1 o 2 o 3 o los que usted considere. Las barreras que se evidencian en el contexto, recuerden que son las actitudinales y en el aprendizaje. Y acá en los ajustes razonales, los ajustes que nos va a aportar son los ajustes en el aprendizaje que usted le ha venido haciendo o le va a empezar a hacer a su estudiante. Es muy importante que no solamente quede plasmado acá, sino que usted también nos anexe
una evidencia, una sola evidencia. Por favor, profes, no es mandar todas las evidencias, sino una evidencia anexa a este formatico que nos indique a nosotros cómo usted trabajó el ajuste con su estudiante. Ahora, hay profesores que tienen 1, 2, 3 estudiantes con discapacidad, pues le pedimos que por favor nos anexe por lo menos una evidencia de alguno de esos estudiantes para nosotros poder revisar cómo ha hecho usted el ajuste. Finalmente, profes, recuerden que deben enviar sus ajustes el día, qué pena, yo acá escribí 12 de junio y es 14 de junio, es un domingo 14, al docente líder que hace parte de su jornada o sede. Y acá pues les voy a recordar los datos. Tenemos en la sede principal al profesor Emiro Carvajal, al frente su correo. En la sede principal jornada de la tarde el docente Hernán Morales, su correo. La sede San Juan Bosco, la docente Ana María Torres, su correo. En la sede Cundinamarca la docente Sandra Tala y en la sede Fátima la docente Katia Jaimes. También pueden enviar su correo con copia a mí o me lo pueden enviar a mí. Los profes del equipo pues van a recolectar la información y nosotros pues vamos a revisarla en una próxima reunión que tendremos como equipo para poder también brindarle más orientaciones a ustedes. Recuerden, profes, que lo importante es empezar. Sé que es difícil, pero en realidad la idea es no hacer de esto algo difícil, sino que podamos hacer esos ajustes que de verdad son muy pequeños los que debemos hacer para nuestros estudiantes. Ajustes tan pequeños como, por ejemplo, reducir la cantidad de información que le exponemos al estudiante, ¿sí? Porque a veces estos estudiantes no pueden por sus condiciones a nivel cognitivo concretar una actividad de pronto muy larga o con mucho contenido de la información. Finalmente les quiero compartir esta frase que dice: si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden, de Ignacio Estrada. Que tengan un buen día, gracias por escucharme y quedamos atentos como equipo a cualquier inquietud, a cualquier orientación que ustedes necesiten.